El objetivo de esta lección es entender cómo utilizar las ayudas de búsquedas para referenciar en los elementos que se van a proyectar para las aplicaciones de la interfaz de usuario este tipo de definición que representa la ayuda de búsqueda, es decir, cómo referenciamos la CDS que devuelve los posibles valores a introducir en un campo de entrada para apoyar en la experiencia de usuario primero y segundo para validar los datos introducidos por el usuario final. Si hablamos de aplicaciones, hablamos de proyecciones, hablamos de vistas de consumo. Para tener el entendimiento de este caso de uso necesitamos tener la réplica de una proyección. La proyección se podría utilizar en el contexto RAP, RESTful Application Programming Model. El contexto RAP necesita un objeto de negocio representado por un nodo raíz, por lo que iremos a definir una entidad de tipo nodo raíz. Esta entidad la iremos a proyectar a través de otra CDS que proyecta el nodo raíz, agrega el contrato transaccional de tipo query y a los elementos de proyección queremos habilitar o referenciar los posibles valores a introducir para algunos de esos elementos con lo que sería la definición de la ayuda de búsqueda. Con definición de la ayuda de búsqueda nos referimos al anterior CDS que hemos utilizado como ejemplo práctico en la definición con el nombre ZCDS 50 VH de Value Help. Ahora queremos seguir con este caso de uso copiando el último índice que tenemos y por el New Data Definition incrementamos a 51, indicando que sería Value Help, el use o el uso en lo que sería un RAP Business Object. Con Next podemos seguir como objeto de negocio, iremos a tener un Define View Entity, de hecho es un Define Root View Entity para agregar lo que sería el nodo raíz. Al nodo raíz iremos a mantener el modelo simple, ya conocemos la composición, no la necesitamos para esta definición. Es posible ampliar el tamaño de la fuente para tener una mejor visión sobre este aspecto. Como Data Source Name podemos ir a lo que serían las fuentes disponibles en este sistema. Con DMO Customer podemos proyectar los clientes a nivel de los elementos que proyectamos entre las llaves, control espacio, insert all elements, Shift F1 para formatear, eliminando los elementos que tienen que ver con la auditoría, es decir, quién ha creado, en qué fecha o quién ha modificado, en qué fecha ha modificado el registro. Shift F1 para formatear la nueva definición y por aquí seguiremos con una asociación. Esta asociación tendrá la cardinalidad del 1 a 1 para representar lo que serían los países de origen de cada uno de los clientes. Por eso haremos uso de lo que es el country code, esta entidad que nos permite obtener la información deseada. En este caso sería esta asociación as country, la podemos poner en lo que es para nosotros el nombre alias, para después utilizar el mismo nombre alias indicando el código del país. Country sería solo country, lo podemos observar en este aspecto, es country, control espacio, lo agregamos e indicamos que la intersección de los datos se haría con un $projection. Para observar mejor esta definición, lo que haremos es doble clic en la cabecera de la ventana, tendremos ya más espacio y con el country code que tenemos proyectado iremos a tener la posibilidad de finalizar esta asociación y con el mismo nombre publicamos la asociación como último de los elementos entre las llaves. Activamos lo que sería el uso de esta definición, importante el define root, para después seguir con lo que sería una copia del mismo objeto para incrementar el índice. New Data Definition 52 sería Value Help Use of Business Object Wrap on Projection, le podemos agregar como descripción. Next, de nuevo en la asignación de la orden de transporte, seleccionamos un Projection View, Define Projection View, para terminar lo que sería la proyección. Ya conocemos todos estos aspectos de proyección, de cómo se tendrían que definir. Si iremos a proyectar sobre una entidad de tipo raíz, tenemos que agregar Define Root View Entity.
sProjectionOn como fuente de datos sería la anterior CDS, que es el objeto de negocio del wrap en este caso, y por las llaves control espacio insert all elements para insertar todos los elementos. Ahora queremos agregar el provider contract, lo iremos a asignar de tipo transactional query y a continuación queremos hacer uso de lo que sería para el campo country code la vinculación con la ayuda de búsqueda. ¿Qué elementos agregamos? Podemos agregar lo que sería primero el texto. El texto no lo tenemos, sería posible agregarlo de la siguiente manera a través de la asociación del country, punto, a asociación del text, punto. De nuevo, country name sería la descripción o el nombre del código del país. Aquí tenemos el nombre alias que sería country name, podemos dejar el mismo. Un inconveniente en este caso sería la cardinalidad que es superior. La podemos reducir por localized en la proyección. Importante entender que localized se utiliza en la proyección de esta manera, ya como vimos, hemos cubierto este concepto. Y ahora lo que nos interesa es vincular el Object Model, que sería lo típico que iremos a realizar en esos escenarios. Y con la propiedad text le indicaremos a través del elemento, que el elemento de texto es el mismo country name que tenemos aquí, primero. Y segundo, podemos permitir lo que sería el uso de la búsqueda para ir agregando otros elementos como punto de interés. Antes de tener el punto de interés, que sería la vinculación con la ayuda de búsqueda, por eso este se va a convertir en un search default element search true y a través de la anotación consumption es posible indicar que tenemos una ayuda de búsqueda por la propiedad value help definition. Buscamos value help definition, por aquí tenemos un conjunto de propiedades a indicar. A través del entity que también tiene sus propiedades es donde agregaremos toda la información. ¿Qué información nos interesa tener disponible y agregada por aquí? Sería primero el nombre de la entidad, a qué entidad haremos referencia como códigos o posibles códigos de países que se podrían introducir sobre este elemento. Esto sería desde la entidad de la ayuda de búsqueda, que normalmente tiene la nomenclatura VH al final en el sufijo de los nombres como buena práctica. Podemos agregar o hacer referencia a este nombre. Ahora tenemos que seguir cruzando la información de los elementos, es decir, qué elemento de la nueva fuente de datos tiene los posibles valores a introducir en el country code. En la vista de proyección tenemos el country code y en la vista de tipo value help tenemos el elemento country. A este elemento queremos hacer referencia indicando que a través del element haremos referencia a lo que es el country y ya lo tenemos vinculado. También podemos habilitar el uso para las validaciones en la interfaz de usuario, del modo que si el usuario va a introducir un código de país que no existe, automáticamente en la interfaz de usuario se realiza esta validación con los datos que se reciben desde el backend de la fuente a la que haremos referencia, es decir, lo que hemos puesto en la propiedad name, y es simplemente habilitando a través del use for validation. Podemos tener este aspecto cubierto. Antes de utilizar use for validation, que es a otro nivel, primero cerramos lo que sería la llave del anterior detalle de la entidad y por aquí use for validation con el valor true. Y no solo esto, es posible agregar otros valores adicionales a través del additional binding. Podemos vincular otros elementos, es decir, elementos locales para esta vista. Con local element, local constant o local parameter es posible apoyar en la ayuda de búsqueda, aparte de los elementos que la ayuda de búsqueda nos ofrece, es decir, aparte de todos estos elementos, podemos tener unas nuevas vinculaciones con additional binding. Con esto podemos, por ejemplo, indicar que junto con los códigos de los países, como local element, iremos a apoyar con lo que es la información de la ciudad a través de este city, lo copiamos y lo pegamos. Y otro detalle que podemos tener disponible, primero eliminando un cierre de las llaves, podemos agregar en este caso lo que sería una vinculación que se encarga de cruzar este elemento local con posibles elementos que esta entidad podría exponer.
Para hacer más claridad en este aspecto de explicación, pongamos que nos interesa buscar por el código de país y además por la ciudad que tenemos disponible, vinculando este city con uno de los elementos que esta entidad podría exponer. En este caso, la entidad no expone lo que es el código de la ciudad o el city. Simplemente, a caso de la demo, para entenderlo, nos podemos imaginar con esta proyección de tipo dummy que la iremos a tener como city element, simplemente con lo que sería un contexto real nos podemos imaginar que la información llega correctamente. He pulsado Shift F1 para el formateo. De momento podemos decir que tenemos el city element a modo dummy, una proyección para entender este caso de uso. Y en los contextos de las ayudas de búsquedas donde aparte de la información a la que haremos referencia, es decir, aparte del country code, queremos cruzar la información con otros aspectos de otros elementos, podemos indicar que haremos un binding, una vinculación adicional. El valor de la ciudad para el elemento local lo cruzamos con lo que sería para nosotros el elemento que tenemos en esta entidad. Le agregaremos lo que sería a través del element el elemento que es el city element como nombre indicado en la ayuda de búsqueda. Ese sería un caso más complejo del uso de la entidad con la vinculación de la ayuda de búsqueda. De este modo, intento eliminar todos los espacios para mantener la definición de esta manera. Normalmente le asignamos esta parte de la definición en la vinculación con una ayuda de búsqueda. Aún más, si queremos cruzar la información con referencia adicional, additional binding, podemos también agregar o mencionar que el elemento local de este registro también se va a filtrar, también se va a referenciar en lo que es el elemento de la ayuda de búsqueda, en este caso city element, proyectado y mencionado a través de esta característica. Estos serían los casos de uso. Quiero también dejar el caso más sencillo cubierto, sería un copy-paste, hago para tenerlo disponible, donde aquí proyectamos country name 1, aquí country name 2. En el country name 1 haremos los cambios dejando la información que tiene que ver con este aspecto que normalmente lo cubrimos de esta manera. Es como iremos a tener la vinculación. Y por último, el segundo caso más complejo, country name 2, sería a nivel del texto. Iremos a tener use for validation y el additional binding también agregado en este aspecto donde mostramos la información. Tenemos una queja también por el country code 1, country code 2 para no disponer de dos elementos vinculados sobre el mismo alias. También iremos a utilizar lo que sería el check para chequear este cambio al que haremos referencia. El country code evidentemente que no existe porque se debería de cubrir por un alias, es country code as country code 1 y lo mismo en la parte inferior porque proyectamos el mismo elemento en dos alias diferentes. Este sería el caso de uso. Y por último, para entender también el aspecto de la interfaz de usuario, aunque en esta lección no tenemos como objetivo, tampoco en el módulo de formación al que estamos, lo que sería la representación de una interfaz de usuario, podemos incorporar en el navegador lo que sería la representación de lo que es una pantalla de selección en la que podemos observar estas ayudas de búsquedas tal como se observa las agencias de viajes, el código del país, los datos que se devuelven en base a lo que nosotros hemos referenciado a través del Consumption Value Health Definition. La representación de este tipo de vinculación tiene el efecto en la interfaz de usuario que estamos visualizando y en todos los sitios donde se utiliza este tipo de vinculación de Consumption Value Health Definition, iremos a observar la posibilidad que tienen los usuarios de seleccionar lo que serían los códigos de los clientes para agregarlos y si alguno de ellos va a intentar introducir un código que no exista al salir del campo, automáticamente entra en juego lo que sería el use for validation que expone el mensaje de error para el usuario indicando que el valor no existe con el texto que observamos solo por la activación del use for validation con el valor true.
De esta manera, a través de las ayudas de búsqueda, es posible ofrecer esta experiencia de usuario para determinar los posibles valores a introducir y, por el otro lado, para validar la información que el usuario va a introducir en los campos de entrada.